Gloria a Dios. ¿Quién quiere recibir palabra de parte de Dios? Amén. Eso venimos a la iglesia, amén. A aprender, a escuchar la palabra, que es la palabra la que nos da estructura en nuestra mente, amén. Que a veces nuestra mente se va detrás de las cosas y de los afanes de este mundo, pero es la palabra la que nos da estructura y la que nos vuelve a la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? A veces nuestro necio corazón se va detrás de nuestras mismas emociones y la palabra nos vuelve de nuevo a la voluntad de Dios. Por eso la estudiamos, por eso la amamos, amén. Por eso la leemos, no solamente aquí, sino también en la casa. Buscamos la voluntad de Dios a través de la palabra, amén. Recuerda que estamos viendo la serie Libros Históricos y creo que por un buen tiempo vamos a estar viendo porque hay en algunos versículos encontramos mucha revelación de parte de Dios. Dios nos quiere hablar. ¿Quién dice amén? Dios siempre quiere hablar. Batalla para encontrar oídos dispuestos a su voz. Pero el que estemos aquí en esta mañana, ¿sabe qué? Es que estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Quién dice amén? Muy bien, vamos a leer entonces, váyase por favor a primer libro de Samuel. Todavía no vamos a leer, pero ya vaya preparándose ahí, que estamos viendo primer libro de Samuel. Amén. Dice la palabra de Dios: habló Samuel, acuérdate, en este tiempo, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Yahvé, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Yahvé, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Yahvé. Amén, dice la palabra Jehová. Póngale punto número 1: una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad. Vamos a ver ahí qué andaba haciendo Samuel. Una luz en la oscuridad. Hasta este momento de la historia nosotros conocíamos o habíamos leído de Samuel como un niño. ¿Quién se acuerda de eso? Que como niño lo llevaron con un efod chiquito, y lo traían vestido de sacerdote en la casa de Elí, porque su mamá le llevaba las ropas de sacerdote cada año. ¿Lo recuerdan? Iba, lo visitaba y le llevaba sus ropitas, y vemos a Samuel como un niño. Después vimos en la historia a Samuel como un joven, cuando Dios le hablaba y le dio un mensaje para Elí. ¿Recuerdan que Dios le hablaba y le decía Samuel? Él pensaba que era Elí. Vemos a Samuel como un joven escuchando la voz de Dios con un mensaje para Elí. Pero en este momento de la historia ahora nos encontramos con un Samuel maduro, con un Samuel que ya no podía recibir dirección de nadie más. ¿Por qué? Porque los pilares de la casa de Dios habían muerto. Samuel recibía instrucciones de Elí. ¿Se acuerda que Elí le decía: acuéstate, y cuando escuches la voz de nuevo le vas a decir: heme aquí, Señor? ¿Recuerdan? Samuel recibía instrucciones de Elí. Pero en este momento Samuel, siendo un adulto, ya no tenía nadie que le dijera lo que tenía que hacer. Para este momento de la historia, Samuel dependía completamente de la voz de Dios. Escucha, de la voz de Dios para hacer lo que Dios le llamó a hacer. ¿Alguien dice amén? Samuel está viviendo un tiempo bastante difícil. Era algo muy difícil lo que él ya estaba, lo que estaba sucediendo en ese momento. Samuel ya no era un niño, ya no era un joven, ahora un hombre maduro que tenía que comportarse como un hombre de Dios. Dice la palabra de Dios, según el pasaje que nosotros leímos, que Samuel no era un hombre temeroso, ni un hombre apocado, ni se olvidó del llamado de Dios. Ni cuando murió el sacerdote Elí y sus hijos no dijo: no, yo ya me voy, esto no pinta nada bien. Fíjese todo lo que estaba pasando. Murió el sacerdote Elí, murieron los hijos de Elí por juicio de Dios, Dios los juzgó y murieron. Acuérdese, el arca se había ido, traía una mortandad por todos lados. Ahora el arca estaba en Israel, pero allá abandonada, 20 años abandonada. Lo que estaba viviendo Samuel no era fácil. ¿Quién dice amén? No era fácil. Además, el pueblo de Israel andaba dándose la vida loca.
Andaban haciendo cosas y deleites que el mundo les estaba ofreciendo. Y Samuel, ¿cómo dice la palabra? ¿Qué es lo que estaba haciendo Samuel? Samuel seguía hablando la verdad de Dios. Samuel no se cayó, siguió hablando. ¿Alguien dice amén a esto? A veces el Señor nos pone en momentos y situaciones bastante complicadas. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos ha metido en una complicación tan grande como esta de Samuel. Y dice el Señor que no quiere que callemos, que sigamos hablando. ¿Quién dice amén? Él seguía hablando la verdad, amén. El pueblo se había ido tras dioses falsos y había abandonado a Dios, amén. Pero este hombre seguía hablando la verdad. El versículo dice que Samuel habló a todo Israel. A todo Israel habló Samuel. Pero acuérdese que no había ni redes sociales, ni televisión, ni radio, ni nada de eso. Cuando la palabra dice que Samuel habló a todo Israel, no quiere decir que habló una vez. Samuel estaba de lugar en lugar hablando la palabra constantemente. Esos 20 años que el arca estaba olvidado y que todos le andaban dando vuelo a la hilacha y haciendo lo que quería, Samuel salía a predicar, no en un lugar de miles, ni en un lugar tan bonito y tan agradable como estamos, en donde fuera y donde se parara y donde hubiera un oído atento a la voz de Dios, Samuel hablaba. Dice el Señor que Él te ha puesto a ti en lugares, cualquier lugar, tu trabajo, tu escuela, tu familia, tus vecinos, donde andes, dice el Señor, a que hables constantemente su verdad. ¿Sabe cuál es la verdad? Que hay un Dios al que le daremos cuentas, que hay un Dios que nos salvó, que nos rescató, que nos perdonó y que ahora espera algo de nosotros. ¿Alguien dice amén? Dice que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por eso dice que estemos hablando la verdad en todo tiempo. ¿Alguien dice amén? Samuel hablaba en donde hubiera un oído que estuviera atento, que prestara atención, y los confrontaba con su pecado y los exhortaba y los invitaba a que volvieran a Dios. Ese era el mensaje de Samuel, que se arrepintieran, que se volvieran de su pecado y que sirvieran solamente a Dios, que dejaran los dioses falsos. Eso es lo que Samuel estaba hablando constantemente. Pero qué difícil, porque se mantenía advirtiéndole a un pueblo que no le importaba su mensaje. No le importaba el mensaje. Ellos se andaban pasando bien aparentemente, ¿verdad? Un pueblo que no quería escuchar. Qué difícil es seguir hablando cuando parece que al otro no le interesa. Qué difícil, a veces dice, ya le hablé, que te hablé. Qué difícil de verdad, que a veces parece que entré por una y sale por otra. Sin embargo, Samuel se mantenía hablando. Le digo una cosa, nuestro trabajo es seguir hablando la palabra. Y el trabajo del Espíritu Santo es convencer a las personas y a los que van a ser salvos. ¿Quién dice amén? Así que nosotros no vamos a llegar delante de Dios a decirle, no, ya no hablé, porque como ni creían, ni les interesaba, pues yo ya no hablé. Es que tu trabajo era hablar. Que no te importe si hay cambio o no hay cambio. A veces no nos va a tocar ver el cambio de la palabra que hemos hablado, pero dice el Señor que Él y su Espíritu Santo es el que convence. Pero le digo una cosa, nadie va a poder llegar delante de Dios y decir, yo no sabía, a mí nadie me habló, porque en este tiempo el evangelio en donde quiera lo escuchamos. ¿Alguien dice amén? Yo la primera vez que recuerdo que una palabra de alguien, no sé ni quién era, ni él supo que yo lo escuché, pero Dios hizo su trabajo y la palabra que Él lanzó entró a mi oído. Y una vez iba yo pasando jovencita, con unos 12, 13 años, por un parque ahí en la Concordia, recuerdo. Iba pasando yo por el parque saliendo de la iglesia de ahí, porque estaba en el coro, y un loquito por ahí gritaba con un micrófono y decía que Dios nos libertó, gritaba, Dios nos libertó. Yo decía, ¿de qué nos libertó? Esa palabra se quedó en mi oído y no alcanzaba a entender hasta que pasó el tiempo y me di cuenta que necesitaba ser libertada. ¿Quién dice amén? Que había muchas cosas que me tenían atada,
que había mucha necesidad en mí de Dios. Y alguien habló. Y hoy vengo de parte de Dios a decirte, no importa que parezca que nadie te escucha, sigue hablando, sigue compartiendo en tus redes sociales. Ni para qué, ni me ponen me gusta, ni me comentan. Tú sigue escuchando, porque de repente va a haber un oído ahí que esté atento a la voz de Dios. ¿Alguien dice amén? Dice Dios que hablemos siempre de Él, de su palabra. Ese es nuestro trabajo. Él nos salvó, nos rescató, pero nuestro trabajo es seguir hablando de su mensaje, amén, de su verdad. Les digo que le hablaba y le advertía a un pueblo al que no le importaba su mensaje. Claro, porque a lo mejor ellos estaban viviendo en un tiempo donde el Dios santo, donde el Dios puro, donde el Dios recto, donde el Dios justo estaba pasado de moda. Estaba pasado de moda. Era más divertido hacer lo que los otros pueblos ofrecían. Era más divertido el desorden que traían ellos, el desorden sexual, porque le digo, se manejaba mucha lascivia y muchas cosas horrendas. Era más divertido la falsa libertad que les daban los otros pueblos a la pureza y la santidad que Dios pedía en ese momento. ¿Alguien dice amén? Y no estamos viviendo tiempos tan diferentes a aquellos. ¿Quién dice amén? No estamos viviendo tiempos tan diferentes. Te puedo asegurar que muchos de los que te ha tocado escucharlo, que eso ya quedó pasado de moda, que la Biblia es un libro que ya pasó de moda, pero tú y yo sabemos que dice su palabra, y Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, no pasa de moda. Los principios de Dios siguen siendo exactamente los mismos, amén, amén. Y tenemos que recordarlo constantemente, amén. Cuando la palabra es predicada y ves fruto, es bien agradable. Cuando la palabra es predicada y tú ves, ay, a mí me gusta, y háganlo, porque sí motiva, ¿verdad? El decir, ay, recibí palabra, Dios me habló, pastora, gracias por la palabra. Sí sientes una motivación, es bonito saber que no estás haciendo las cosas en vano. Pero qué terrible es cuando, aunque hables y prediques, no veas el fruto. Que le estés hablando a un hijo, un primo, un amigo, y le hablas y le dices y no ves fruto. Qué desesperante es, ¿no te parece? Así pareciera que cualquiera desistiría. Diría, no, ya, fue suficiente, ¿verdad? Fue suficiente. Pero dice el Señor que estemos hablando constantemente, así como Samuel habló. Así como Samuel 20 años estuvo hablando a todo Israel, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, dejen sus dioses falsos, vuélvanse a Él y Él los va a librar de sus enemigos. Ese era el mensaje que Samuel tenía y que no callaba. ¿Cuántas cosas debieron pasar por la mente de Samuel? Porque cuando tú estás hablando y no ves fruto, empieza tu mente inmediatamente a pensar muchas cosas. Lo estoy haciendo mal. Se me hace que Dios se equivocó. No era yo el que debía llamar. No era yo. Debe haber sido otro. Mejor fulanito habla mejor que yo, ¿verdad? Perdón. Porque te desanimas cuando no ves el fruto. Por eso dice que nosotros vivimos por fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Porque a veces físicamente no ves nada, pero espiritualmente, te digo una cosa, cuando tú hablas la palabra, espiritualmente hay un golpeteo, y de repente vas a ver el fruto. O a lo mejor ya no estamos en esta tierra, pero va a haber fruto de parte de Dios. ¿Quién dice amén? Y te digo por qué tengo esa seguridad. Porque dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía y que siempre hace lo que Dios se propuso que hiciera. Pero la palabra necesita ser soltada. La palabra necesita ser hablada. ¿Alguien dice amén? La palabra se convierte en poderosa cuando la sacamos de aquí, de lo escrito, y la hablamos. Por eso dice Dios que es importante que no callemos. Amén, amén, ¿está recibiendo? ¿Cuántas cosas entonces debió haber pasado por la mente de Samuel? Pero ese hombre, que le digo que no nos encontramos con un hombre cobarde, llorando,
apocado, inseguro. No, era un hombre que seguía haciendo lo que tenía que hacer. Hay cosas que hacemos simplemente por el hecho de que las tenemos que hacer. ¿Alguien dice amén? Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Hacer las cosas porque las tenemos que hacer. Amén, amén. ¿Me acompañas a segunda carta de Timoteo 4:2, por favor? Segunda de Timoteo 4:2. Y en lo que la buscas, bueno, me dices amén en lo que la buscas. Y te platico mientras. No estamos viviendo un tiempo tan diferente al que estaba viviendo Samuel. Estaba el pueblo dándole la espalda a Dios y siguiendo otros dioses falsos. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil con un gobierno progresista. ¿Qué quiere decir progresista? Y te lo digo no porque yo lo piense, es un partido declarado progresista. Y el progresista pues va a hacer muchas cosas que son contrarias a Dios, porque su palabra lo dice, ¿verdad? No son conservadores, ellos quieren lo nuevo, lo moderno, la libertad, pero esa libertad a veces se va en contra de los principios de Dios. Estamos viviendo un tiempo parecido, porque le digo que viviendo en un gobierno así, nos dicen que la palabra de Dios es anticuada, que Dios ya pasó de moda. Y a lo mejor no lo dicen abiertamente, pero con las acciones lo pueden estar haciendo. Estamos viviendo un tiempo muy parecido al que Samuel estaba viviendo, amén. Pero aún en medio de un momento tan difícil como el de aquel tiempo, Dios proveyó a un hombre para que siguiera hablando la verdad, para que la palabra siguiera siendo soltada y para que Dios siguiera haciendo con su palabra lo que quería hacer. En este tiempo no solamente hay un hombre como Samuel, en este tiempo somos todos los que aquí estamos, a los que Dios proveyó para esta tierra, para este tiempo, para estas familias, para nuestros niños. Sigamos hablando la verdad, aunque parezca que nada pasa, Dios está obrando, amén. Segunda de Timoteo 4:2, ¿lo tienes? Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Tómalo como para ti, te está hablando Dios a ti. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda la paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, te dice Dios, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No quiere decir que todos somos evangelistas como ministerio, pero dice: haz obra de evangelista. Habla la palabra, habla, porque de repente te vas a encontrar con un oído que sí esté dispuesto. ¿Quién dice amén? Utiliza tus redes sociales para la palabra. Y por favor no pongan un versículo y una foto sexy. Si va a poner la foto sexy, ponga la foto sexy, cada quien. Pero no utilicemos el versículo ahí, por favor. Eso no está bien, no es buen gusto. Pero utilicemos todo lo que tenemos a nuestras manos. ¿Quién dice amén? Para predicar la palabra. ¿Sabe para qué? Para que el día que estemos delante de la presencia de Dios: Señor, yo solté tu palabra. Muchas veces me desanimaba porque parecía que nada pasaba, pero yo solté la palabra, yo seguí hablando tu verdad, yo seguí parándome diciéndole: yo tengo un Dios, amén, yo tengo un Dios, Dios sigue sentado en el trono reinando, y lo van a ver. Toda rodilla se doblará, dice la palabra de Dios, y toda lengua confesará. Va a llegar el día, ¿quién dice amén? Y yo, Señor, estuve ahí soltando la palabra. En los tiempos difíciles pareciera que es más complicado, pero te digo una cosa, dice su palabra, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, Dios dará mayor respaldo al que hable su palabra. Respaldará. Mira, esta obra que tenemos aquí, Dios es el que la ha respaldado.
Hay personas que llegan y dicen, ¿cómo que tienen un año? Ya poquito más del año, ¿verdad? ¿Cómo que tienen un año? ¿Quién ha sido quien ha respaldado? El Señor. Porque estábamos aquí dispuestos a predicar su palabra. La palabra no solo se predica desde un púlpito, la palabra se predica desde nuestra vida normal, desde nuestra vida, siendo nuestro trabajo. ¿Quién dice amén? Dice que con nuestro testimonio, la palabra se predica con nuestro testimonio. La gente sabrá a quién acudir porque ha visto tu testimonio. No que no tienes errores, porque tampoco se trata de fingir que somos perfectos, pero que a pesar del error sigo intentándolo, y me levanto y me sacudo y sigo intentándolo. ¿Quién dice amén? Que la vida me ha puesto una revolcada, que mis decisiones me han llevado a hacer cosas, pero me levanto y le pido al Señor que en su misericordia me levante de nuevo. ¿Quién dice amén? Me use de nuevo. Estamos en un tiempo a lo mejor de mucha oscuridad, pero Dios quiere usarnos. ¿Quién dice amén? ¿Sabe qué quiere? Personas dispuestas, no capacitadas, porque ninguno de nosotros está capacitado, dice la palabra, que ninguno de nosotros, pero que no importa, porque Dios es el que capacita. Simplemente está buscando personas dispuestas a hablar la palabra de Dios. Amén. Pasaron 20 años de predicar, 20 años de estar hablando. Samuel pasó 20 años, amén. Y les decía lo que les comentaba ahorita: si de todo corazón se vuelven a Yahvé, quiten los dioses ajenos, preparen su corazón a Yahvé y solo a Él sirvan, y los librará de la mano de sus enemigos. Amén. El mensaje que una y otra vez se predica es el mismo en este tiempo: vuelvan su corazón a Dios. Dejen los dioses que tenían, dejen la manera de vivir, busquen a Dios, sírvanlo solamente a Él, y le librará de la mano de sus enemigos. ¿Alguien recibe esto? En medio de la oscuridad es cuando una luz más pequeña puede brillar. Los citadinos, los que somos de ciudad, bueno, si se le podría decir, se ríen de nosotros, ¿verdad? Los de Juárez se ríen de nosotros, ¿verdad? Que no somos ciudad. Ya me imagino los de Nueva York y todo eso. Pero bueno, es difícil ver las estrellas. Vamos a suponer que estamos en una gran ciudad. Vemos una que otra estrella, ¿verdad? Una que otra. No es que las estrellas no estén ahí iluminando, no es que no estén ahí. Lo que pasa es que la luz del alumbrado público, la luz de las casas y toda la luz que hay en la ciudad no nos permiten ver las luces pequeñas o lejanas, pues, de las estrellas. Pero cuando vas a un campamento, ¿le ha pasado? Un día de campo donde no hay luz mercurial, ni luces de casas, ni nada, está oscuro. Volteas al cielo, ¡wow! ¿Y esto dónde estaba, verdad? Siempre ha estado donde mismo. Lo que pasa es que no brillaba porque había más luz. Cuando el mundo atraviesa tinieblas, es mucho más fácil que una pequeña luz brille. ¿Quién dice amén? En el cine, ayer se lo platicaba, tuvimos junta de líderes. En el cine, cuando prendes el celular en el cine, ¿te ha pasado? Que vas a ver la hora y ¡pum! Sale todo el brillote de la pantalla. Hasta los que están alrededor voltean, ¿verdad? Así molestos, apague el celular o bájale el brillo de perdida. Porque el cine está oscuro y una pequeña luz brilla, voltea, todo el mundo voltea a ver qué está pasando ahí. Claro, está todo oscuro. Si ese celular lo prendes en un centro comercial, en la calle, en cualquier otro lugar, pues nadie se da cuenta que está prendido porque hay mucha luz. Pero en medio de las tinieblas es cuando una luz pequeña se da más a notar. Dice el Señor que tú y yo somos luz. Y en medio de las tinieblas es cuando más va a brillar la luz. ¿Quién dice amén? Cuando todos dicen así es, y una lucecita se dice no, así no es, ahí vas a iluminar, dice el Señor. Y ahí es donde verdaderamente demostramos lo que creemos. ¿Quién dice amén? Cuando no callamos. ¿Me acompañas a Mateo 5:14, por favor? Mateo 5:14. Vamos a ver qué dice Dios en cuanto a esto. A veces decimos, es que no sé por qué Dios me puso en este trabajo, yo no los aguanto. Todos mis compañeros no saben ni cómo hablan, ¿no? Los escuchara, ya me quiero ir a otro lado. Dios te puso en medio de tinieblas para que ilumines. ¿Quién dice amén?
No solamente dando bibliazos, no des bibliazos. Que ilumines con tu testimonio, que ilumines con tu comportamiento. ¿Quién dice amén? Con tu comprensión, que ilumines de esa manera. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dios no te va a esconder. Si eres tímido, olvídate, aquí en el reino no hay tímidos, porque una luz no se hace para esconderse, dice Dios, porque una luz se pone en un lugar estratégico para que ilumine. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos llamados a ser cabeza y no cola. ¿Para qué? ¿Para ser unos creídos, engreídos, arrogantes? No. Cabeza en lugares estratégicos para que ilumines a los que están alrededor. ¿Quién dice amén? Para que ilumines con tu comportamiento, decir, no, esto no es cierto, esto es cierto. Yo veo a su familia, lo veo a él, lo veo a ella, esto es. Y así, de esa manera iluminamos a los que están alrededor. ¿Quién dice amén? Pero sin callar nunca, aunque no veamos. Dice que no se pone debajo de un almud la luz, ¿verdad? Yo siempre creía que un almud era como un buró. Es como un buró, no se pone debajo del buró. No, un almud era una medida, era como una caja de madera, algo así, con el que se medía el grano, era una medida. Y le digo una cosa, la luz no es para medirla. La luz no se pone debajo de un almud, no se mide. Le digo una cosa, porque a veces queremos medir lo que estamos haciendo. Y cuando no vemos resultado de lo que predicamos, de lo que hablamos, de lo que oramos, nos desanimamos y dejamos de hacerlo. Pero le digo una cosa, la luz no se mide. Usted nada más ilumine. El trabajo de Dios es que dé fruto en los demás. Tú no te darías cuenta hasta dónde pudo haber llegado una palabra tuya. Le estoy hablando de un hombre que predicó ahí en la plaza hace, no le digo cuántos años para que no saque cuentas. Muchos años. Y esa palabra llegó a mi oído y a mi espíritu lo dejó inquieto. No callemos. Aunque parezca que nadie está interesado en el mensaje de Dios, nuestra encomienda es que sigamos hablando. ¿Quién dice amén? Que sigamos hablando la palabra, amén. Quédame en medio de la oscuridad. Dios quiere que brilles, que ilumines, que guíes a otros a los pies de Cristo. Dice que nos hace tierra deseable. ¿Has escuchado esa palabra? Que Él nos hace tierra deseable, que nos bendice, que si nos volvemos a Él, que si lo obedecemos a Él, que si le servimos a Él, que si dejamos nuestros dioses falsos anteriores, nuestra manera de pensar anterior, dice el Señor, te voy a bendecir, yo te voy a librar de mano de tus enemigos, te voy a bendecir, te va a ir bien. ¿Sabes para qué? Para que los otros vean que es conveniente seguirme, que es conveniente obedecerme. ¿Alguien dice amén? Nos conviene el trato que Dios está proponiendo, nos conviene, amén. Que nosotros podamos llevar el mensaje. Es que yo no sé mucho de teología, no sé mucho de la palabra, no sé mucho. ¿Sabes cuál es tu teología? Dios cambió mi vida. Dios cambió mi vida, estaba perdido, no sabía cómo vivirla. Y el Señor, cuando llegó a mi vida, le empezó a poner orden a mis ideas, a mis pensamientos. Primeramente me perdonó, me puse en paz con Él. Puedo sentir la paz, puedo dormir tranquilo, ya no necesito pastillas. Que empecemos a hablar lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es lo que Dios quiere que hablemos. No quiere que les prediquemos el Apocalipsis ni que se los expliquemos lo que he hecho en tu vida. Acuérdate que Dios nos ha llamado a ser testigos de que Él es Dios. Que podamos ir con el mundo y decirle, a mí me pasaba eso que te pasa a ti, pero un día alguien me habló de Cristo. Y yo empecé a seguirlo y empecé a escuchar su palabra y empecé a obedecer su palabra. Y el Señor fue limpiando, fue ordenando, me fue respaldando. Él ha hecho oraciones y Él ha respondido. Y yo he podido ver eso. ¿Alguien dice amén? Yo sé que Dios ha hecho muchas cosas contigo.
Y el Señor las ha hecho justamente para que las hables, para que ilumines a otros que se encuentran en tinieblas, que piensan que no hay salida. Estamos viviendo un tiempo donde hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha falta de propósito. Claro, porque se están tomando muchas decisiones desde gobierno que son completamente contrarias a Dios. Y sigue aplicando el mismo principio, que el pecado nos aparta de Dios. Como nación nos estamos apartando de Dios por estar haciendo cosas que son contrarias a Él. Por eso continuamente debemos estar orando por nuestra nación y por nuestros gobernantes. Amén, amén. Número 2, póngale ahí, el vacío del alma. El vacío del alma. Gracias, Dios. Qué bueno ha sido Dios con nosotros, ¿verdad que sí? El vacío del alma. El pueblo de Israel peleaba por una tierra y peleaba con sus enemigos. En ese momento eran los filisteos. Nosotros ya no peleamos con los filisteos, pero dice la palabra que ahora nuestros enemigos no son de carne y hueso. Seguimos teniendo enemigos y seguimos peleando y batallando, ¿verdad? Dándoles batalla a enemigos, pero esos enemigos ahora son espirituales. La tierra que ellos tenían por conquistar era Canaán. La tierra que hoy tenemos por conquistar, le digo, ¿cuál es? Tú mismo, yo misma. Estamos peleando para que nuestros enemigos no gobiernen nuestra tierra. ¿Quién dice amén? Para echar fuera todo lo que es contrario a Dios, todo lo que se ha levantado para que yo no obedezca a Dios. ¿Quién dice amén? Eso es lo que nosotros estamos peleando. Esos son nuestros enemigos, no son de carne y hueso. Y el mensaje sigue siendo el mismo: vuélvete a Dios de todo tu corazón, deja los dioses falsos, vuélvete a Dios, sírvele únicamente a Él. ¿Y cuál es la promesa? Y Él te librará de tus enemigos. Sigue siendo el mismo mensaje. ¿Cuáles son nuestros enemigos? El desánimo, la frialdad espiritual, la depresión, el temor, exactamente, el miedo de vivir con miedo, la culpa, lo que no nos deja alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y el mensaje sigue el mismo mensaje que hacía o que decía Samuel: vuélvete a Dios, deja los dioses falsos, sírvele solamente a Él y Él te librará de tus enemigos. Amén. Dice en el primer libro de Samuel 7:2, que es con el versículo que comenzamos. Vete para allá otra vez. Primer libro de Samuel 7:2. No, ese con el comenzamos, pero vete para allá. Primer Samuel 7:2. Cuando se llevaron el arca a Kiriat Jearim, dice ahí, cuando estaba el arca ahí, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová o de Yahvé. Dice que se lamentaban en pos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, terminaremos lamentando en pos de Él. Cuando nos alejamos de Dios, cuando obedecemos más nuestras necesidades, nuestras emociones, le digo una cosa: llegará el día que de nuevo sintamos la ausencia de Dios y lamentaremos en pos de Él. ¿Quién dice amén? ¿Ha sentido usted alguna vez esa ausencia? Es horrible. Y el pueblo de Dios, aunque hacía lo que quería y andaban allá dándose las divertidas según ellos, haciendo lo que les daba la gana, dice que se lamentaban, que lloraban, que en el fondo seguía habiendo un vacío en su corazón. Claro, le digo por qué. Porque nada puede llenar el vacío que Dios deja cuando se aleja. Nada nos va a llenar. No hay en el mundo cosa que traiga satisfacción a nuestra alma. Quizá por un tiempo, pero llegará el momento en que de nuevo lamentemos el habernos alejado de Dios. Israel estaba sufriendo. Amén. Dice que
Israel suspiraba ya por Dios. Cuando dice se lamentaba, es como un suspiro cuando suspiras por la presencia de Dios. ¿Has extrañado a Dios alguna vez? Después de la aparente diversión, después de la supuesta libertad que el enemigo te ofrece, ¿sabes qué es lo que sigue? Un vacío, un dolor, un lamento por haberle fallado a Dios. Pero Dios es bueno. ¿Quién dice amén? Y dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si estamos vivos es porque el Señor dice: una vez más pongámonos a cuentas. ¿Me extrañas en tu vida? ¿Quieres que yo sea el centro de nuevo en tu vida? Vuélvete a mí, sírveme de nuevo. Alguien dice amén. Deja lo que tienes que dejar y vuélvete a mí. Amén, amén. Samuel entonces, después de haber predicado por mucho tiempo, 20 años, aparentemente sin fruto, de repente Samuel es testigo cómo Israel responde a lo que él les estaba pidiendo con tanto tiempo. Amén. Responde Israel de repente y le dice que sí quieren dejar los dioses, y los dejan, dice la palabra, dejan a sus Baales y a Astarot y dicen: vamos a servir a Dios. Te digo una cosa, llegará el día en que tú veas, de tanto que has hablado en esa familia que parece que no responde, que parece que no le importa, vas a ver el fruto. Y si no lo ves, Dios de todas maneras va a responder, aunque tú ya no estés en esta tierra. Muchos de los que aquí estamos somos fruto de que alguien no cayó, de una abuelita que a lo mejor: mi hijo, entréguele su vida a Cristo, mi hijo, entréguele su vida a Cristo. Y a lo mejor tu abuelita partió con el Señor y no vio el fruto. Y ahora tú eres fruto de esa palabra y de ese valor que esa viejita tuvo para seguir hablando la verdad. ¿Alguien dice amén? Algunos somos frutos de una madre, de una tía, de un primo, no sabemos, pero alguien nos habló esa palabra. Amén. Y es lo que Dios dice. Así como Samuel, 20 años que parece que no hubo fruto, de repente vio que el pueblo dijo: sí queremos, y dejaron, contra todo pronóstico, dejaron a sus Baales y a Astarot y decidieron seguir a Dios, a su Dios, al Dios de Israel. Amén, amén. ¿Están recibiendo? Vuélvanse a Dios y sírvanle solo a Él. Dice entonces que quitaron sus Baales y Astarot, y ayunaron y se prepararon, y estaban todos juntos en una tierra que se llama Mizpa, dice la palabra más adelante si lo quieren leer. Que cuando Samuel habló, dijeron: sí queremos, empezaron a destruir sus dioses falsos, y todos se reunieron, todos los de Israel, y estando en Mizpa, dice que los filisteos escucharon. Dice, cuando oyeron, dice, al oír los filisteos que estaban los de Israel reunidos en Mizpa, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Vamos contra ellos. Iban contra ellos a hacerles guerra. Y dice que los de Israel tuvieron miedo, dice la palabra, tuvieron miedo. ¿Cómo que ahí vienen? ¿Que no dijiste que Dios nos libraría de manos de nuestros enemigos? Y los enemigos venían contra ellos. Dice la palabra también que clamaron y le pidieron a Samuel: no dejes de orar por nosotros, por favor, sigue orando por nosotros, porque venían sus enemigos. ¿Quién sabe que tenemos un enemigo de nuestra alma? Y ese enemigo tiene sus achichincles, que también son nuestros enemigos. ¿Quién sabe que cuando tú te dispones a obedecer a Dios, se va a levantar oposición en contra de lo que tú quieres hacer? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe que ellos quieren que tú desistas? Pues cuando tú dices: ahora sí va en serio, ahora sí le voy a servir a Dios, ahora sí no vamos a faltar a la iglesia, ahora sí vamos a ir siempre. Y sales ya todos bien guapos y está el carro ponchado. ¿Les ha pasado? Vámonos, ahora sí vamos a llegar temprano. La batería. Porque quieren que desistas. Porque los enemigos de tu alma quieren que desistas y vuelvas a la vida anterior que tú tenías. Que tú digas: no, lo intenté, vámonos. Samuel duró 20 años hablando sin ver fruto y continuó. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos las artimañas del enemigo. Y si el carro está ponchado y no tiene batería y no puede llegar a la iglesia, pide un Didi, pide un Uber, pero vamos a llegar. ¿Quién dice amén? Vamos a obedecer a lo que Dios nos llamó. ¿Quién dice amén? Con esa entereza
Cuando Dios ve esa voluntad firme en nosotros, te digo que es lo que viene, respaldo de parte de Dios. Amén. ¿Me acompañas a Santiago 4:7, por favor? Santiago 4:7. Volvamos a ver por qué el enemigo no quiere que nosotros sujetemos nuestra voluntad a Dios. Porque sabe el enemigo que cuando nos sujetemos verdaderamente a Dios, ya no podrá hacernos nada. Ya no podrá tocarnos. Por eso quiere que desistamos. Dice Santiago 4:7, ¿lo tienes? Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sabe el enemigo que cuando verdaderamente nos sometemos a Dios, que nuestra voluntad se somete a Dios, nos vamos a convertir en intocables para Él. Y que lo que pueda hacer es porque solo Dios se lo permite, nada más. ¿Quién dice amén? Por eso quiere que desistas. Por eso cuando hablamos, de inmediato se levanta. Pero dice Santiago, resiste, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Santiago nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Por eso le digo, se poncha la llanta, véngase en Uber o en Didi, lo que sea, pero no desista, que haya una voluntad firme de querer seguir obedeciendo a Dios. ¿Quién dice amén? Si se levanta y entre más oposición se levanta y usted resista más, le digo una cosa, Dios le va a bendecir mucho más también. La recompensa de parte de Dios va a ser más grande. Amén. En ese entendimiento. Primera de Samuel 7, del 8 al 10. Ya con esto vamos terminando. Siempre les digo, ya vamos terminando, ya les doy la esperanza, ¿verdad? Primer libro de Samuel 7, del 8 al 10. Dice que cuando los de Israel supieron que los filisteos venían, tuvieron miedo. Primer libro de Samuel 7, 8 al 10, ¿lo tienes? Dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Yahvé nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yahvé. Y clamó Samuel a Yahvé por Israel, y Yahvé le oyó. Dice que sacrificó un cordero. Dios Padre envió un cordero por nosotros. ¿Quién dice amén? Cristo Jesús. Justamente, le digo, ¿para qué? Para librarnos de nuestros enemigos. ¿Alguien dice amén? Dice el 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero ¿qué dice? Mas Yahvé tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Bet-car. Dice que Yahvé tronó, hizo tronar, yo creo, el cielo, pues no sé, con gran estruendo, y ellos se asustaron y los libró ciertamente. ¿Se fija cómo se cumple lo que Santiago nos enseña? Que dice, resiste al diablo y huirá de ti. Porque cuando ellos estaban haciendo el ayuno y ya habían quitado sus dioses falsos, los de Israel, y que les dicen, ahí vienen los filisteos, ellos pudieron haber desistido en ese momento y decir, no hombre, no que nos iba a librar. Si ahí viene, no, mejor le seguimos como estábamos, vámonos a adorar los dioses falsos. Pero dice que no desistieron, que siguieron obedeciendo a Dios y que Dios los libró de sus enemigos. Dice el Señor que te sometas a Él, que lo obedezcas, que resistas al diablo y que va a huir de ti. ¿Alguien cree eso? Amén. Algo interesante es que Samuel duró 20 años detrás de ellos. Conviértanse, ¿verdad? 20 años. Pero dice la palabra que en este momento Samuel ya no los buscó a ellos. Israel buscó a Samuel. No ceses de orar por nosotros, sigue pidiendo por nosotros. ¿Se acuerda? Porque cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, nos damos cuenta de lo vulnerables que somos en el mundo espiritual.
que necesitamos la cobertura y la protección de Dios, porque ciertamente tenemos enemigos que quieren despedazarnos. ¿Quién dice amén? Por eso ellos en esa conciencia le decían. Le digo una cosa, cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, a veces hasta pensamos, qué irresponsable fui, cuánto tiempo estuve fuera de la cobertura de Dios. Tanto que te necesitaba, Señor, tanto que te necesito. ¿Quién dice amén? Porque nuestros ojos espirituales se abren y nos damos cuenta que somos vulnerables y que ciertamente apartado de Dios nada podemos hacer. Los de Israel se habían dado cuenta de esto. Por eso ahora le pedían a Samuel: ora por nosotros, no ceses de orar por nosotros. Amén, está recibiendo. Dios es bueno, amén. Samuel entonces ya no andaba detrás de ellos. Dice también la palabra que Samuel tomó una piedra en ese momento, porque dice que hicieron huir a los filisteos y los alcanzaron y los vencieron. Pero dice también la palabra que Samuel tomó una piedra, la puso y puso por nombre y dijo: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Ebenezer es lo que dice. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Nosotros deberíamos de poner también piedras que en nuestra mente y en nuestro corazón, le digo que levantar un altar a Dios y decirle: Señor, ciertamente hasta aquí me has ayudado, me has librado de tantas cosas, Señor, me has librado, y el Señor ha estado contigo y conmigo en todo tiempo y no nos ha dejado. A pesar a veces de nuestra desobediencia, Dios nos ha guardado. ¿Quién dice amén? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Dilo de manera personal: hasta aquí, Señor, y levanta tu mano y agradecele al Señor: hasta aquí, Señor, reconozco que tú has estado en mi vida, que tú has sido quien me ha cuidado, me ha protegido, Señor. Dios es bueno, amén. Dice ahí entonces que puso esa piedra, y algo muy interesante, dice que los filisteos nunca más en el tiempo de Samuel volvieron a invadir la tierra de los de Israel. ¿Sabías que cuando nosotros nos decidimos a obedecer al Señor, a servirle solo a Él y a dejar los dioses falsos por servirle solo a Él, Él promete que nos librará de nuestros enemigos? Dice la palabra de Dios que pone un vallado alrededor nuestro, que el enemigo, por eso al principio que queremos entregarle nuestra vida a Cristo, se levanta para que desistamos, pero que si le resistimos, dice la palabra que terminará huyendo de nosotros, y entonces nos volveremos intocables, porque hay un vallado de parte de Dios que no permite que el enemigo se acerque y mucho menos pueda tocarnos. ¿Quién dice amén? Esto es muy hermoso, esto es una promesa muy bonita, porque hay a quien le persigue el desánimo, la depresión. Vuélvase completamente, prepare su corazón para Dios, sírvale, y el Señor le va a librar de ese enemigo con el que usted nunca ha podido. Es Dios quien te va a librar. ¿Quién dice amén? Dios construye entonces un vallado a nuestro alrededor. En alguna ocasión te he platicado de la muralla china. ¿Se acuerda que le he platicado alguna vez? Usted ha escuchado de la muralla china. La muralla china se hizo con la intención de que los enemigos no entraran al territorio de ellos, de marcar un vallado como el que Dios ha puesto alrededor nuestro. ¿Quién dice amén? Para que los enemigos no entren y no tengan acceso. Duró muchos años en construirse, muchas vidas, costó vidas, gente murió construyendo la muralla china, muchos. Después de tanto tiempo de construcción, de tanto esfuerzo, y que ahora sí quedaron rodeados o divididos por esa muralla para que los enemigos no entraran, dice la historia que dentro de los primeros 100 años de la construcción de la muralla china, fueron invadidos en esos 100 años 3 veces. 3 veces los enemigos se metieron. Entonces la muralla no servía, pastora. No, la muralla sí servía. Dicen que es una muralla impenetrable. El problema es que la gente que estaba a cargo de la muralla, ¿sabe qué hacía? Los corrompían y abrían la puerta para que el enemigo entrara. El Señor ha puesto una muralla a nuestro alrededor. El enemigo no puede tocarnos, a no ser que nosotros
le abramos la puerta. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en las que le abrimos la puerta al enemigo. Cosas lógicas. Cuando aceptamos lo que Dios no acepta, cuando apoyamos lo que Dios no acepta. En lo espiritual vemos películas de terror. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Dios ha puesto un vallado en nuestro hogar para que el enemigo no lo toque, y nosotros le dejamos entrar y le ponemos play a la película de terror. Ay, ahí están todos. Se abrió la puerta y el enemigo entra, y el enemigo dice que viene a matar, a robar y a destruir. Dice el Señor que mantengamos la puerta cerrada. ¿Quién dice amén? Que no participemos en las cosas que Dios aborrece, que son abominación para Él. Que mantengamos esa puerta, porque el Señor ha puesto vallado a nuestro alrededor. El problema es que nosotros abrimos la puerta. Amén. Hemos aprendido entonces, no visto ahorita, que no debemos callar, que así como Samuel no calló 20 años, aunque no veía fruto, que sigamos hablando lo que es la verdad. Que sigamos hablando que hay un Dios que sigue sentado en el trono gobernando, y que es cuestión de tiempo para que veamos manifiesto su reino aquí en la tierra. ¿Quién dice amén? Que no callemos, que no nos desanimemos, amén. Que sigamos hablando, que Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Y aunque seas como un cerillito que hable, Dios te bendiga. La gente va a decir: ay, sentí tan bonito, y hasta va a llorar, porque tú abriste tu boca y que Dios te bendiga. Pero en medio de las tinieblas, una lucecita ilumina mucho, y dice el Señor que tú eres luz, y que te puso para que ilumines y no para que te escondas. ¿Quién dice amén? Que no desistamos de seguir hablando la palabra, que cuando hemos tomado la decisión de servir y seguir a Dios, no desistamos, y que recordemos que tenemos un enemigo de nuestra alma que no quiere que yo obedezca a Dios, porque sabe que cuando yo obedezca a Dios y me ponga bajo su cobertura verdaderamente, me volveré intocable para el enemigo. Pero también aprendimos que aunque Dios pone un vallado y nos convierte en intocables para el enemigo, seguimos teniendo el poder de abrir la puerta al enemigo. Que Dios nos dé sabiduría y que ponga en cada uno de nosotros el temor para no abrir puertas al enemigo. ¿Qué le parece si se pone de pie, por favor? ¿Ha recibido palabra?